bautizandos y confirmandos, sacerdotes también concelebrantes y los que asistís a esta vigilia de Pentecostés, en la que nos sentimos todos en cenáculo. Recientemente hemos celebrado la peregrinación diocesana a Tierra Santa y esa palabra cenáculo tiene pues un eco muy especial en los que hemos podido en Jerusalén visitar aquel lugar, un lugar entrañable que no únicamente recuerda la última cena del Señor, sino que en ese mismo lugar en el que Jesús celebró la última cena fue el lugar elegido también para que viniese el Espíritu Santo en Pentecostés. Esos dos misterios, el de la institución de la Eucaristía y la llegada del Espíritu Santo, acontecen en el mismo lugar. Y en ese mismo lugar estamos nosotros, estamos en cenáculo. Cenáculo es subrayar el hecho de que nos alimentamos de Jesucristo, que estamos todos unidos en torno al altar. Y en esa unión pedimos, invocamos el don del Espíritu Santo. Tenéis historias muy distintas, seguro, tanto los que os bautizáis como los que confirmáis. Podríamos hacer aquí perfectamente, y daría para mucho, el que cada uno de vosotros contase su historia. ¿Cómo te confirmas hoy? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo te bautizas hoy? ¿Qué historia hay en tu vida que haya hecho que en este momento determinado te hayas pedido a la Iglesia los sacramentos de la iniciación cristiana? Y comprenderíamos, si cada uno tuviese oportunidad de contar su historia, nos sorprendería cómo somos tan distintos todos, tan distintos, y al mismo tiempo, sin embargo, hemos sido movidos por el mismo Espíritu. Qué distintos somos todos, qué distintos. Y sin embargo, algo ha confluido en nosotros y nos ha llevado a encontrarnos esta noche aquí. Es curioso. Es como cuando hay una orquesta y si uno escuchase aparte, no dentro de la sinfonía, si no escuchase lo que el trombón está tocando por su cuenta, no entendería nada. Y si viese lo que la flauta toca por su cuenta, tampoco entendería nada. Y los platillos que tocan de vez en cuando, pero escuchados ellos solos en sí mismos, tampoco dicen nada, ¿no? Pero cuando todo confluye, uno ve que hay un designio, hay un plan de Dios en el que nos ha sumado a todos. El Espíritu Santo tiene la capacidad de sumar e integrar todas nuestras historias personales. Este día en el que os bautizáis, en el que os confirmáis, en el que hacéis vuestros pasos de la iniciación cristiana, es el día de Pentecostés. El día en el que tuvo lugar justo lo contrario a aquello que aconteció en la Torre de Babel. ¿Os acordáis de ese episodio de la Torre de Babel en la Biblia, cuando se narra cómo los pueblos fueron confundidos y divididos en lenguas distintas, nadie se entendía, todo el mundo, pues en el fondo se enfrentó y se dividió y se separó la humanidad? El episodio de la Torre de Babel es un episodio en el que se subraya cómo el pecado divide al hombre, separa al hombre. El pecado se traduce en restar. Del pecado se deriva el que estamos siempre restando. Y nos dividimos por razas, por ideologías, que si derechas, izquierdas, que si blancos o negros o amarillos, que si ricos y pobres, y un montón de divisiones más étnicas, etc. El pecado subraya la división, la contraposición. Ese es el Babel. Y Pentecostés justamente lo que viene es a darnos el don de la unidad, el don de la unidad. Vuestras historias personales, que podrían parecer muy distintas, sin embargo todas ellas confluyen, vaya que se confluyen. Dios ha querido que nos enriquezcamos unos con otros. Dios ha querido que en el seno de la Iglesia haya dones y carismas distintos y ministerios distintos para el servicio unos de los otros. Es así.
y uno ve en los demás no un competidor, sino muy al contrario, ve un don de Dios para su vida, no alguien que me hace sombra, no, alguien a cuya sombra, que es muy distinto, pues me permite crecer y madurar. Así pues, hoy es un día en el que damos gracias a Dios por ver que el Espíritu Santo está haciendo su obra de confluencia en nosotros. En esa primera lectura que se ha escuchado de los Hechos de los Apóstoles, en las que se narra cómo aconteció allí el día de Pentecostés, dice que los apóstoles hablaban en todas las lenguas, así como en la Torre de Babel no se entendían cada uno en su lengua. Sin embargo, en Pentecostés, en el cenáculo, empezaron a entender todas las lenguas. Alguno de vosotros diría, bueno, pero aquí parece que ese milagro de que uno pueda hablar o entender todas las lenguas no se produce en este momento, ¿no? Sí se produce en este momento, porque en la comunión de la Iglesia hablamos todas las lenguas. Porque ahora mismo esto que yo estoy predicando, la Iglesia lo predica en todos los idiomas del mundo. Y en la Iglesia, en ese misterio de unidad y de comunión, no hay lenguas que nos dividan, no hay razas que nos confronten, ni ideologías, sino que todos somos hermanos en Cristo Jesús. Es el milagro de la unidad, porque la carne nos separa y el Espíritu nos une. El milagro de la comunión, por eso he subrayado el cenáculo al comienzo, es el milagro de la comunión en torno a Jesucristo. Decía que el día de Pentecostés ha sido el día elegido por la providencia para que recibáis estos sacramentos. Os recuerdo dos cositas. La segunda lectura que hemos escuchado ha dicho, no podríamos decir Jesús es Señor si no es por la gracia del Espíritu Santo. Es decir, en este día, en este momento en el que te dispones a recibir el sacramento del seguimiento a Jesucristo, recuerda que el Espíritu Santo te ha movido y te está moviendo y te está sosteniendo para que tengas fe. Un cristiano es alguien que es movido, habitado por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. No podríamos decir creo en Jesús si no es porque el Espíritu Santo nos ilumina y nos sostiene. El acto de fe es un don del Espíritu Santo. Recordadlo siempre. Tened intimidad con el Espíritu Santo. Pedidle luz en muchos momentos de vuestra vida, en los vericuetos de la vida, en los que uno tiene que discernir lo que es conforme al querer de Dios y lo que es contrario al querer de Dios. Cuando uno tiene que tomar opciones en su vida y tiene que preguntar al Espíritu Santo cuál es el camino correcto, qué es de Dios y qué no es de Dios. La intimidad con el Espíritu Santo, la connaturalidad con el Espíritu Santo, es la que nos permite discernir conforme a Dios. Y eso requiere intimidad con Él, requiere oración y requiere aprender a ponernos en presencia de Dios, para distinguir lo que son mis ocurrencias y de sus inspiraciones, que es distinto y hay que saber distinguirlo. Mis ocurrencias, mis conveniencias, mis intereses particulares y lo que es la inspiración de Dios, su voluntad, su querer, lo bueno, lo recto. No quiero concluir mis palabras sin recordar que en el cenáculo estaba María. En el cenáculo estaba María. Y María fue importantísima para que la llegada del Espíritu Santo se hiciese efectiva. Ella convocó a los apóstoles, los unió en Jerusalén. También ayudó, ¿no?, a que se sustituyese el que había sido apóstol traidor por Matías. Y cuando ya estaban los 12 de nuevo, cuando Judas había sido sustituido por Matías y los 12 estaban ya unidos, es cuando aconteció el don de la llegada del Espíritu Santo. A la Virgen María le vamos a pedir por todos vosotros para que sintáis durante toda vuestra vida su presencia maternal de una manera continua, constante. Ella es Madre de Dios Hijo,
hija de Dios Padre y esposa de Dios Espíritu Santo. Esa esponsalidad que María tiene con el Espíritu Santo, también la pedimos para todos nosotros, para que tengamos la experiencia que tuvo María de que el desposorio con el Espíritu Santo nos haga fecundos en nuestra vida, fecundidad apostólica, fecundidad de dar vida a los demás, de ser otros Cristos para la vida del mundo. Eso María lo tuvo por su unión con el Espíritu Santo, que es el don que hoy pedimos para todos vosotros.